Una de las grandes preocupaciones de los acreedores radica en la forma que recibirán de regreso el dinero que han prestado. Esa inquietud se ha mostrado a lo largo de muchos años de recorrido en el transitar por el derecho. Pensar como acreedores en aquellos mecanismos de protección posiblemente nos lleve a imaginar que la relación jurídica es impenetrable y pensamos que al celebrarse con todos los extremos de la ley presentes, otorgará la seguridad de recibir el pago o su equivalente dada la tutela activa. Pero, ¿qué sucedería si eso no fuera tan cierto? ¿Qué pasaría si nuestro deudor pretendiera, mediante algún tipo de simulación o fraude, evitar cumplir sus responsabilidades dinerarias? ¿Qué pasaría si se valiera de alguna manera que, siendo observada desde cualquier arista legal, parezca no solo aceptable, sino lógica, para de tal forma autoeximirse de la obligación de pagarnos, siendo nosotros el sujeto acreedor en la relación jurídica? Bueno, hoy vamos a hablarles de la figura legal que entraría en acción, esa que vendría como un superhéroe a salvarnos, pues de alguna manera al presentarse articula: un momentito, esto aquí no es así. El que contrajo la deuda se hará responsable de ella. Y eso, en palabras simples, es lo bonito de esta herramienta, la opción de poder accionar, de buscar protección y eficacia. Ello lo haremos mediante el instrumento llamado la acción pauliana. Entonces, ¿qué es la acción pauliana? Para entenderlo con palabras simples, la acción pauliana es el mecanismo jurídico de defensa que se utiliza para combatir las fechorías de algunos. Lamentablemente, hay deudores que, con tal de no pagar sus deudas, se inventan los más increíbles escenarios para aparentar insolvencia. Incluso hemos leído en la doctrina cómo el timo más utilizado es cuando aquel deudor no quiere pagar. Entonces, hace un traslado de dominio de algún bien a nombre de alguien de confianza. Y ese traslado lo hace de varias formas. Los más utilizados son dos. Uno, por medio de donación. Y dos, por medio de la venta de ese bien o esos bienes. Pero se descubre el fraude porque mayormente ese monto es insignificante en proporción al valor de la cosa. A grandes zancadas, esa es la esencia de la acción pauliana. Pero no podemos dejar sin mencionar los aspectos relevantes. Su aparición en el Código Civil, por ejemplo. Su naturaleza, su esencia, el fraude al que acude. En fin, dejemos que sean nuestros compañeros quienes nos expliquen un poco más de la acción pauliana. Roxana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Considero que para entender todavía mejor qué es la acción pauliana, es necesario que repasemos primero de forma veloz qué es una obligación en derecho civil. Recordemos que ella es el elemento vital que va a conformar las relaciones entre personas. A mí me gusta mucho la definición de Brenes Córdoba, que dice de la siguiente manera, y cito: la obligación es un vínculo jurídico que nos obliga a cumplir con una prestación según el derecho de nuestra sociedad. Entonces podemos comprender a grosso modo que en las obligaciones siempre habrá una relación de dos personas o más, y por supuesto la relación jurídica. En cuanto a las dos partes, que es lo que me interesa enfatizar, en ella encontramos al acreedor y al deudor. El acreedor tendrá el derecho a exigir algo que en términos jurídicos se llama crédito. Y por su parte, el llamado deudor, este tendrá el deber de cumplir con esa prestación, llamada jurídicamente deuda. Ahora bien, dicho eso entonces, ¿cuál es la relación entre la acción pauliana, el acreedor y el deudor? Eso es fácil de explicar. Vimos que en la relación jurídica, el deudor tiene que cumplir con su obligación, pero aparte de lo mencionado anteriormente, aparecen más elementos que nos hacen comprender cómo y por qué aparece la acción pauliana. Como opción de rescate, escuchemos un ejemplo. El sujeto A tiene por deber pagar una deuda al sujeto B, pero ese sujeto A se ha cansado de pagar y, aun teniendo recursos para hacerlo, decide buscar la forma de huir y así no cumplir con su obligación. Para ello busca un sujeto C, que será de su total confianza y trasladará el dominio de sus bienes de manera que aparente no poder pagar.
quedándose con lo necesario que no pueda ser tocado. Por ley, pues el sujeto A alegará tener derecho a una vida digna. En consecuencia, lo poco que tenga será para cumplir sus necesidades básicas, en tanto sus bienes reposan felizmente en manos del sujeto C. Es aquí donde entra la acción pauliana, pues ella vendrá a luchar por no solamente descubrir el acto doloso, sino hacer que los bienes que fueran trasladados al sujeto C sean devueltos al sujeto A, de tal forma que cumpla la prestación adquirida. Siendo así, se combate actos de mala fe y fraudes. Entonces, comprenderles es remitirnos a las acciones malintencionadas que en este caso serían del deudor, quien a base de artimañas pretende huir de la responsabilidad adquirida. Incluso hemos visto que ese acto fraudulento no solo contiene la mala fe, sino se distingue por ser armado con malicia, que su estructura tan minuciosamente planeada definitivamente parece ser un acto de características absolutas lícitas, cuando en realidad no lo es. La compañera Sujei continuará explicándonos. Buenas noches, profesora Ingrid y compañeros. Tal cual hemos venido analizando, vemos la acción pauliana en todo su ejecute, pero ello, al igual que todo en derecho, requiere no solo de la pericia que tenemos que tener en el ejercicio de la profesión, pues no se trata de ante aparente pérdida de patrimonio accionarla y ya. Lo prudente es analizar con pinza los pormenores de la situación y tener sumamente claro cuál es la naturaleza de la acción pauliana, pues su fundamento, según Montero Piña, no es perseguir los bienes del deudor, más bien se dirige contra el acto que disminuye ese patrimonio, porque lo que busca no es perseguir los mencionados bienes existentes, su fundamento es revocar aquel acto que el deudor ha presentado como debilitador de su patrimonio en el entendido del análisis del fraude. Veamos otro ejemplo diferente a los anteriores mencionados por las compañeras, muy utilizado para realizar el fraude. Pensemos en alguien que hace una venta simultánea de sus propiedades, pero no las inscribe en el registro público. Esto lo hace con el fin de aparecer solvente y poder así llevar a cabo defraudaciones con mayor facilidad. Entonces, el acreedor perjudicado tiene derecho de impugnar el acto doloso a pesar de que éste fuera anterior al nacimiento del crédito. Este es uno de los ejemplos que hemos venido mencionando, pues los casos, tal y como lo hemos dicho, son estrategias no solo bien planeadas, sino más bien cada día se vuelven más y más creativas. La compañera Patricia hizo investigación sobre los requisitos y ella nos mencionaba que parte de ello no solo contempla el fraude. Exacto, la compañera Patricia nos explicaba que el perjuicio hacia el acreedor no podría pasar en inobservancia. Y es que mencionar el perjuicio no es poca cosa, pues evidencia una afectación directa hacia el acreedor. En resumen, ese detrimento patrimonial que sufre quien ostenta el derecho de exigir debe ser indemnizado por quien le cause. Es importante evidenciar con vehemencia que para que la insolvencia de una persona produzca todos los efectos que la ley le atribuye, es necesario que esté declarada judicialmente. Y ello lo podemos ver en nuestro Código Civil. Mencionado ello, el compañero Denis nos trajo información relevante sobre la acción pauliana justamente en ese, nuestro Código Civil. Sí, muy buenas noches compañeros, buenas noches profesora Ingrid. En este mismo orden que hemos venido desarrollando, es importante destacar la acción pauliana en nuestro Código Civil, pero resulta relevante antes de hacerlo mencionar la fecha de constitución del crédito y ello tiene que ser anterior al acto de empobrecimiento del deudor. Caso contrario, no podríamos accionar con la seguridad que obtendríamos el resultado esperado, pues la fecha determinará la esencialidad del asunto, pues en ella es que se podrá defender el derecho.
En lo que respecta a la normativa, más específicamente en nuestro Código Civil, en su artículo 848 del capítulo 5, en lo referente a nulidad y rescisión, relacionado a la acción pauliana, se encuentran claramente todos los elementos fundamentales de la acción, comprendiendo los elementos personales, acreedor, deudor y un tercero si correspondiera, pues aunque simple suene, no sería operante la acción sin la existencia de ellos y por supuesto del dolo. De esta forma, la acción pauliana se encuentra regulada en nuestra legislación a partir del año 1969 y tal cual la hemos venido mencionando, ella permite revocar actos evidentemente fraudulentos por parte de deudores. Por lo tanto, se puede decir que la acción la podemos encontrar en diferentes formas y partes del ordenamiento, observando que por la versatilidad y adaptabilidad de la misma ha perdurado en el tiempo a partir del inicio de su regulación. Es así como comprendemos que la acción pauliana, en su singular definición, es aquella herramienta de bien, esa que permite solicitar con credo la revocación del acto que maliciosamente perjudicó al acreedor. Y es que al haber estudiado esta acción anudada al derecho de las obligaciones, es imposible negar sentir orgullo en pecho. No podríamos concluir sin destacar la presencia del espíritu del legislador en la norma, su deseo de protección, el ímpetu o la sagacidad previendo y cerrando, mediante esta preciada herramienta, las intenciones fraudulentas de irrespetuosos y constantes malhechores. Derecho de las obligaciones, acción pauliana.